Okay. Very good. Everybody can put their mics on silence. Ajá. Si todos pueden poner su micrófono entonces en silencio para que no haga ruido de fondo. Okay, we are in Romans chapter 11 still, Seguimos en Romanos 11 and we are still with the same theme about Paul's brotherhood, the Israelites. y estamos todavía con el mismo tema de la hermandad de Pablo o sus hermanos, los israelitas. Okay, and last week we talked about the remnant that will be saved. Y la semana pasada hablamos del remanente que va a ser salvo. We were in verse 5. En versículo 5. It says, in the same way, then, there has also come to be at this present time a remnant according to God's gracious choice. En verse, what was it? 5. 11:5. Dice, en la misma manera, versículo 5, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Magna wrote me a text after Maggie wrote me a text after the class, and it's apparent that this is the same remnant that will go through the Great. tribulation. Maggie me escribió un comentario la vez pasada de la clase pasada y es muy evidente que ese remanente van a ser los mismos que van a pasar por la tribulación. Not that they are the same people, but that remnant, meaning that in every generation God's calling people out for Him. No que específicamente esta gente que van a pasar así por la tribulación, no. Pero en cada generación hay gente que Dios está llamando para seguir a Él, para ser ese remanente. The remnant keeps passing from generation to generation. El remanente sigue pasando de generación a generación. And one day, just before Christ comes, there will be a great tribulation, and the remnant will be faithful. Y un día antes de que venga Cristo va a haber una gran tribulación y ese remanente va a ser fiel. They're faithful now. They will be faithful then. Porque son fieles ahorita y van a ser fieles entonces. They're in faith now. They will be in faith then. Van a ser en fe ahorita y están en fe ahorita y van a estar en fe Because en ese entonces. because here's the key in verse 5. It's because of God's gracious choice. Y esa es la clave. El versículo 5 dice que es por la gracia de Dios, por la elección de la gracia de Dios. That says a lot. Eso dice mucho. God's grace pulls this remnant together. Es la gracia de Dios que jala a ese remanente, que lo mantiene juntos. You are part of that remnant. Y tú eres parte de ese remanente. If you are a believer in the new covenant, believer in Christ, the King and priest. Si eres parte del nuevo pacto y un creyente en el nuevo pacto, el creyente en Jesucristo como sumo sacerdote y rey. And then we stopped in verse 6. Go ahead. Can I make a comment like I did earlier? Sure you Okay. can. Es que yo estaba diciendo a él antes de esos versículos anteriores de 5, cuando habla de que Elías, pensó que él era el único que se quedó y dice que, dice, Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo quedo. ¿Verdad? Y a veces sentimos eso, sentimos que no hay nadie más, ¿verdad? Que Dios, ¿qué estás haciendo? Pero veo que otros no entienden, por ejemplo, acerca del nuevo pacto o cosas que Dios está revelando. Pero siempre la respuesta de Dios fue,
dice la respuesta divina. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. Entonces Dios tuvo su remanente. Y hoy en día estuvimos hablando de que Dios está obrando, ¿right? Él está trabajando y podemos verlo para aquí, para allá, escuchamos de remanente que está apasionado, que está buscando a Dios. We are going to see some very exciting things in these last days. Vamos a ver unas cosas muy emocionantes en estos últimos días. There is going to be an increase in the supernatural realm, Habrá un incremento en lo sobrenatural and we're going to see a lot of these remnants stepping up, and they're going to be testifying and preaching the word. y vamos a ver mucho de ese remanente testificando, predicando la palabra. And many miracles, many healings will be taking place. Y muchos milagros, muchas sanidades van a And pasar. that's going to be the condition of the church in the last days. Esa va a ser la condición de la iglesia en los últimos días. The true church, the remnant. La iglesia verdadera, And el remanente. there's always those that say that they're dead. They're just spiritually dead. Siempre hay aquellos que dicen que son parte, pero están muertos. They're- Espiritualmente están muertos. They're in a religion and they're happy to be in that religion, and that's all they have. Están en una religión, están contentos de estar en su religión y es todo lo que tienen. And the Bible says that because the increase of wickedness, people's hearts will grow cold in the last days. La Biblia dice que por el incremento de la maldad, el corazón de la gente se enfriará. And Elijah was having that same thing because he was seeing an increase of wickedness. Elías estaba viendo esa misma cosa porque él estaba viendo un incremento de maldad. And he thought that he was the only one. Y él pensó, yo soy el único que queda. And God is telling us, just like Beth is saying, that as these days increasingly get worse, God is going to have that remnant. Y Dios nos está diciendo que mientras las cosas se empeoran, Dios va a tener su remanente. Okay. It's not going to be one denomination. It's going to be believers that have faith in Christ Jesus. Y no va a ser una sola denominación, va a ser creyentes que tienen su fe en Cristo. There'll be Catholics, there'll be Baptists, there'll be Van a venir Assemblies de of God. todo, de católicos, de bautistas, de Asamblea de Dios, de lo que sea. Because it's by God's choice, not by man's choice. Porque es por la elección de Dios, no por la elección del hombre. And so what God's looking for right now is people that are saying, I believe. Pues lo que Dios está buscando ahorita mismo es gente que dice, yo creo. Okay, verse 6, well, we left off, but if it's by grace, it is no longer on the basis of works. Ahora versículo 6, donde nos quedamos la vez pasada, dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. Otherwise, grace is no longer grace. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Grace has got to stay grace. La gracia tiene que mantenerse siendo gracia. Okay, yeah, did you hear that? ¿Escucharon esto? Grace has got to stay grace. La gracia tiene que mantenerse a ser gracia. And that grace is by faith. It is not by works. Y la gracia es por fe, no es por obras. But when works start to dominate, then we are losing grace. We're losing what is essential. Pero cuando empiezan a ser primordial o cuando las obras empiezan a ser dominate. Cuando Lo primordial. Dominar. no, pero no es Dominar. dominar. ¿Qué dijiste, Dini? Primordial. Cuando las obras empiezan. Ajá, entonces la gracia ya no puede funcionar. Cuando le das prioridad a la obra, ¿no? Prioridad.
Prioridad. Gracias. Santiago says, if you have faith, then you should have works. En Santiago, él dijo, si tienes fe, debes tener obras. Yeah, if you have faith, show me your faith by your works. Si dices que tienes fe, muéstrame tu fe a través de tus obras. Well, that's true, Y eso es cierto, but we don't want to get that turned around and pero mixed no up. podemos voltearlo y mezclarlo. If we have faith, then we are walking in the covenant, the new covenant. Si tenemos fe es porque estamos caminando en el pacto, en el nuevo pacto. We're walking in that new covenant, our heart is being transformed. Y si estamos caminando en este nuevo pacto, nuestro corazón está siendo transformado. And it's being transformed in the very image of Jesus Christ. Y está siendo transformado al mero imagen de Jesucristo. Okay, so love is going to be predominant. It's going to be the dominant thing. Entonces el amor va a ser la cosa que siempre, I use that word, que siempre es. What was the word? What's the word in English? Excuse me. He's saying that love is going to be the dominant thing. Sí, lo que va a dominar va a ser el amor. Okay. Okay, Está when love dominates, then there's compassion. Porque cuando el amor domina, entonces hay compasión. And compassion will lead you to do things for other people. Y la compasión va a hacer que tú hagas cosas para los demás. But you do it because of love, not because of obligation. Pero lo vas a hacer por amor y no por obligación. Okay, your obligations don't get you anywhere. Las obligaciones no van a hacer nada. But anything that you do out of love, out of respect, out of honoring God, that is true works by grace. Pero cualquier cosa que tú haces por amor de Dios, por honrar a Él, estas son obras por gracia. But when we're talking about salvation, it is only by grace. Pero cuando estamos hablando de la salvación que recibimos, es solamente por gracia. Okay, and that's the election of God that we just read about in verse 5. Y como vimos en versículo 5, acabamos de leer, es la elección de Dios. Amen. Es por la Amen. elección de Dios. Has anybody got any questions on that ¿Alguien before we tiene start off? una pregunta, comentario acerca de eso? Before we start in Ajá, Belén, adelante. Sí, en la reflexión de lo del pequeño remanente, dice, Dios no desecha a su pueblo porque Él tiene reservados 7,000 hombres y también es un remanente que son escogidos de Dios hasta el día de hoy. O sea, los ha venido seleccionando a lo largo del tiempo y si permanecemos ahí, somos parte de. Dice, Dios está contento con el remanente y eso hace que Dios sea fiel a Israel, porque desde ahí empieza el remanente, desde Israel. El remanente es testimonio, como un ejemplo que Dios es fiel y verdadero, porque nosotros permanecemos en esa fe. Solo por fe en Cristo y su salvación tenemos su gracia y su favor. Por la fe en Él, a su salvación, gozamos de su gracia y su favor. Somos libres de las obligaciones del hombre para ser aprobados por el hombre. Obedecemos a Dios y nada más en el nuevo pacto, ¿no? Le dice, el pequeño remanente, sí lo alcanzamos, permanecemos en él, y los demás son de corazón endurecido, porque como dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces los que permanecemos en ese remanente estamos con Dios, los demás no. Dice, todo lo hacemos por amor al tener un corazón transformado, porque cuando nosotros tenemos fe, nuestro corazón se transforma por oír la palabra de Dios y entonces hacemos todo por amor. Nuestras obras
son por amor y no por obligación. Ujú, Amen. That's ujú. right. Buen resumen. Very good, very good. Verse 7 is where we start off today. Hoy vamos a empezar con versículo 7, Now with the question, con una pregunta. what then? Entonces, ¿qué? What Israel is seeking, it has not obtained. Lo que Israel busca no ha alcanzado, But those who were chosen obtained it. pero los que fueron escogidos lo alcanzaron And the rest were hardened. y los demás fueron endurecidos, como dijo Belén. That right there is a strong verse, Está muy fuerte ese versículo, because it puts everything back on God's choosing. porque pone todo otra vez a la elección de Dios. But remember, you are chosen, but then you have to step up and you have to accept it. You have to step into it. Recuerden que somos seleccionados, somos elegidos, pero luego nosotros tenemos nuestra parte de recibirlo. Many are called, Muchos son llamados, but few are chosen. pero pocos escogen, o Because- pocos son escogidos. Remember the parable. Recuerden de parábola. They're the ones that went to the banquet. The others that were chosen and chose not to go to the banquet, they were not, Había muchos they disqualified elegidos, themselves. pero solo pocos fueron al banquete y los demás fueron descalificados porque no fueron, no quisieron. Verse 8, Versículo 8. just as it is written, now here we're pulling in an Old Testament verse. Dice, así como está escrito, entonces él está trayendo un versículo antiguo. It says, God gave them a spirit of stupor. Dice que Dios les dio un espíritu de estupor. That's a strong word. Eso está muy fuerte. Eyes to see not, and ears to hear not, down to this very day. Ojos que no ven y oídos que no oyen hasta este día. It reminds me about that veil that is covering their eyes Ese me acuerdo del velo que está cubriendo sus ojos. as long as Moses is being read, as long as the first covenant is being the only thing that they live by. Mientras que vivan solamente por el antiguo pacto, está ese velo. There's that blindness over the spiritual eyes. They can't see the truth. Está esa ceguera sobre sus ojos. No pueden ver las cosas, la verdad. And only through the revelation of the Holy Spirit that's in Christ Jesus, that veil is removed. Y solamente por la revelación del Espíritu Santo en Cristo Jesús, en Cristo está quitado ese velo. Verse 9, and David said, let their table become a snare and a trap, and a stumbling block and a retribution to them. En versículo 9, y David dice que su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Let their eyes be darkened to see not, and bend their backs forever. Que sus ojos oscurecen para que no puedan ver, y que dobla su espalda para siempre. That bend their backs forever, that's talking slavery. They're still bound in slavery. Eso de doblar su espalda es hablando de esclavitud. They're Están not free. atados, no están libres, They're atados. todavía siguen atados. Okay. And then in verse 11, now Paul answers. Entonces el comes back. versículo 11 es como que Pablo contesta. I say then, Luego él dice, yo digo, entonces, they did not stumble so as to fall. no tropezaron para caer, Did they? ¿verdad? Es una pregunta. May it never be. De ningún Exclamation modo, mark. de ningún modo. Or in other words, Paul is not giving up hope for his countrymen. O en otras palabras, Pablo no ha perdido la esperanza para sus hermanos. Continuing, but by their transgression, salvation has come to us, the Gentiles.
Pero por su transgresión ha venido la salvación a nosotros, los gentiles. Okay, you are a Gentile. Tú I eres am a un Gentile. gentil, yo soy también. Okay, because of that transgression of the Jewish people, you and I have a chance. Por esa transgresión de los judíos, tú y yo tenemos una oportunidad. And the relationship that we have through the new covenant is in such a way that it makes the Jewish people jealous. Y la relación que tenemos con Cristo por medio del nuevo pacto es de tal manera que hacen a los judíos celosos, And it says here in verse 11, to dice. make them jealous. para hacerlos celos, para causarles celos. And when they see us with faith, when they know that we know God, and it's not by works, but by faith, Cuando vean ellos nuestra fe y saben que conocemos a Dios, no por obras, sino por fe. and their whole religious history has been by works and not obtaining it. Y toda su historia ha sido por obras y no lo han obtenido. If they can see the reality that's within us, it will cause them to be jealous, which is the thing that Cuando will ellos draw them in. vean la realidad que está en nosotros, la relación que tenemos, causa un celo y eso es lo que los atrae. Mhm. Verse 12. Versículo 12. Now, if their transgression is riches for the world, and their failure is riches for the Gentile, how much more will their fulfillment be? Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? You know, we can never lose the fact that God has a covenant with those people. Nunca podemos perder el hecho de que Dios tiene un pacto con ellos. And Andy. if they will respect and not break that covenant is still in existence. Y si respetan y no rompen ese pacto, este pacto sigue en existencia. Because God will never break the covenant. Porque Dios nunca va a romper el pacto. Who breaks the covenant is the people. Los que rompen el pacto son la gente. And if they will repent and keep covenant with God, then they will be received. Y si se arrepienten y mantienen el pacto con Dios, van a ser recibidos. Okay, let's continue. Is there any comments? Let's ask any comments. Anybody have anything? ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algo? Amy, go ahead. Yeah. Ujú. Sí, esto que acabamos de leer, empezando con el versículo 8 hasta el versículo, creo, 11, son los judíos. A ver, empieza el problema desde que Jesús con los fariseos, ¿verdad? Yo creo que aquí están hablando de los fariseos, pero no solo los fariseos, en la época ya de Pablo, pero así eran los fariseos, ¿no? Todo esto que habla de que, ¿cómo se llama? Que estaban ciegos, que no escuchaban, y dice hasta este día de hoy. Well, it's not just the Pharisees. No solamente los fariseos. No, mi pregunta es que si comenzó desde que Jesús empezó su ministerio tratando con los fariseos, que los fariseos no le hacían caso, que no podían ver lo que Jesús estaba diciendo. O sea, esos versículos aplican a ellos también igual, ¿verdad? Right, Ujú. right. God has extended his hand to them over and over and over again. Dios ha extendido su mano a ellos vez tras vez tras vez. And because of their obstinance, because of their rebellion, then God gave the Gentiles Y chance. por causa de la rebelión de ellos, Dios decidió dar
las riquezas a los gentiles. But the Pharisees was only one religious group. You had many religious groups there. Pero había varios grupos religiosos, los fariseos fueron uno. And that's why he's using the word Israelites rather than just the Pharisees. Por eso él usa la palabra israelita en vez de fariseo. Okay, so now I want you to think about this. In the world today, there is a real anti-Jewish sentiment. Quiero que piensen en eso. En el día de hoy, en el mundo, hay un sentir en contra de los judíos. There's a lot of Gentiles that have a resentment towards the Jewish people because of the crucifixion of Jesus. Hay muchos gentiles que tienen resentimiento en contra de los judíos por la crucifixión de Jesús. There is a strong resistance to the Jewish people. Hay una fuerte resistencia a la gente judía. But we as the remnant, how should we look to the Jewish people? Pero nosotros como remanente, ¿cómo debemos nosotros ver a ellos? And we need to look at that with the same eyes that Paul has hoped for. We need to have that hope also. Con los mismos ojos que Pablo tuvo acerca de ellos, ojos de esperanza, nosotros debemos verlos así también. They're not to be despised or tried to be destroyed like the Germans tried to do in the World War II. No deben ser despreciados o destruidos como los alemanes querían hacer. I mean, when you think about the atrocities that would happen to the Jewish people in World War II, it's horrible. Cuando piensas en las cosas que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es horrible lo que pasó con ellos. And people are trying to say, well, that was a lie, that really didn't happen. Y gente dice, pues eso es una mentira. No es cierto, no pasó nada. The concentration camps were fictitious. They wasn't real. Hay gente que dice que los campos de concentración donde todo lo que pasó a ellos, que no fueron de verdad, que eran mentiras. But it was real. Pero it was the Jewish people under a very strong persecution. Pero sí pasó. Y los judíos estaban en una persecución horrible, muy, muy fuerte. So I'm addressing you as fellow believers. Entonces yo estoy diciendo a ustedes como creyentes Spiritual sons and daughters, y como hijos e hijas espirituales, do not have a resentment towards the Jewish people. que no tengas un resentimiento en contra del pueblo judío. Know that they do have a special place in God's heart. Y que sepas que tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. And we're going to see God move among the Jewish people. Y vamos a ver que Dios mueve en medio de ellos. That's prophetic. Paul is going to prophesy it here in a few minutes. Es algo profético. Pablo va a profetizarlo. And we're going to see it happen. Y vamos a ver qué sucede. All right. If there's no other comments, we're going to continue. ¿Hay otro comentario? Si no, vamos a continuar. Gina, how are you, Gina? I just saw you. Go ahead. ¿Puedes poner tu micrófono, por favor? Perdón. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Pues es corto, ¿no? O sea, todo lo que están diciendo ustedes acerca de los judíos y todo esto, que cuando a Cristo lo crucifican, ¿qué dice, no? Perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo, ¿no? Cuando, pues sí, ¿no? Él pide perdón también después de que fue un hombre bueno, puro, que todo lo hacía bueno. ¿Qué más que el ejemplo de nuestro padre que estaba derramando sangre y él ni siquiera decía nada? Y realmente todavía los perdonó cuando dijo, ¿no? Perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo, ¿no? Exactly. Por eso dices, ¿no? Que también a los judíos, pues realmente a lo mejor nosotros tenemos algún resentimiento en esa época, ¿no? Pero es el tiempo que Dios
pues nos va a querer juntar a todos porque todos somos iguales, ¿no? Mhm. Ujú, Right, exactly. ujú. Good comment, Jean. Sí, Nada más, gracias. nada más. Very good. All right, Maggie, Maggie. Maggie, go ahead. Y Belén. Yo creo que el reconocer la gracia que ha tenido para toda la humanidad tiene que ver también cómo fue que por una obra tal vez de su pueblo, que finalmente también veo que él sabe que el que no lo reconocieran a su hijo, el que no reconocieran la obra que había comenzado Jesucristo, creo que también su gracia se basa grandemente en el poder alcanzar a personas como nosotros. Creo que esa es una gracia que yo no lo puedo dimensionar, pero sí creo que Él hace cosas con cosas tan menores, hace cosas tan grandes que nos permite, que nos abre la puerta y nos permite, pero creo que es una gracia que es difícil de entender o comprenderla, ¿no? Ajá. Pero creo que es algo muy grande que no puedo, no lo alcanzo, no lo alcanzo. Ujú, Muy bien. amén. Gracias. Thank you. That was a good comment. Belén, you have another comment? Ujú. Go ahead. Adelante, Belén. Nosotros siempre hemos leído en la palabra y hemos entendido que el pueblo de Dios es Israel, pero precisamente por la rebeldía que hubo en algunos, es que nosotros tuvimos la oportunidad de poder estar, de ser injertados, ¿no? De estar con ellos. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos hijos de Dios, todos, no importa la nacionalidad. Aquí lo importante que quiero hacer notar es que si nos arrepentimos, Dios siempre nos va a aceptar, porque Él no se resiste a un corazón triste. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y en el nuevo pacto eso es de siempre. Siempre podemos acercarnos y tener la esperanza de ser perdonados, de ser recibidos, de ser aceptados. No importa lo que tu nacionalidad, no importa qué es tu congregación, si crees en la salvación de Jesús y vienes arrepentido al trono de la gracia, Dios te va a aceptar y así es. Tenemos la oportunidad todos los arrepentidos. Amen. Ujú, Good comment. amén. Good comment. Ujú. All right, well, we're going to continue in verse 13. Entonces, vamos a continuar en el versículo 13. But I'm speaking to you who are Gentiles, Pero yo estoy hablando a ustedes que son gentiles. inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. Puesto que yo soy apóstol de los gentiles, yo honro mi ministerio. If somehow I might move to jealousy my fellow countrymen and save some of them. Y si de alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. For if their rejection is the reconciliation of the world, what will be their acceptance but life from death? Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. If the first piece of dough is holy, the lump is also. Si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. If the root is holy, the branches are too. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verse 17. Wait a second. Yeah. Es una cosa que siempre para mí muestra cómo Dios usa nuestras debilidades a veces para que Él puede ser honrado, porque en nuestra debilidad su gracia es más fuerte, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo fue apóstol a los gentiles.
él que tenía todo para ser un apóstol a los judíos, ¿verdad? Y Pedro, el pescador, fue apóstol a los hebreos, a los israelitas. Y siempre eso me muestra que Dios siempre usa nosotros usa nuestras debilidades, los lugares donde nosotros pensamos que no podemos, porque Él es fuerte en estas áreas. Y no sé, un punto nada más que quería, como Pablo dijo, yo soy apóstol a los gentiles. Verse 17. Versículo 17. But as some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them, and became partaker with them of the rich root of the olive tree. Verse 18 continues, do not be arrogant towards the branches. But if you're arrogant, remember that it is not you who supports the root, but the root supports you. 17 y 18. Pero si algunas de las ramas fueron descajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. La raíz siendo, por ejemplo, tienes una planta y traes otra planta para injertar nosotros, los gentiles, pero la raíz ¿son ellos o es Cristo? No, es Cristo. Ajá. Cristo es the raíz. Okay. Ellos, porque de su desobediencia fue roto o quitado. Y nosotros Injertados. injertados. Okay. And we're a wild. Y somos un olivo silvestre, dicen. Okay. We're not the tame olive, but we're the wild. No somos el olivo normal o real, somos el silvestre. In verse 19, you'll say, branches were broken off so that I might be grafted in. Y versículo 19, tú dices, las ramas fueron descajadas para que yo fuera injertado. Verse 20, Versículo quite 20. right. They were broken off for their unbelief. But Muy- you stand by your faith. Do not be conceited, but fear. Muy cierto, fueron descajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas orgulloso, ¿no? Sino teme. Presumido. Presumido, no seas presumido, sino teme. Why would we have fear? ¿Por qué debemos temer? Oh, tener- Ujú. well, guess what? ¿Sabes qué? If you don't continue in your faith, guess what happens to Si tú you? no continúas en tu fe, ¿qué crees que va a pasar contigo? This is not a once saved, always saved doctrine. which Esto no we es una teach. doctrina de una vez salvo, siempre salvo. You can be Broken off. broken off. Tú puedes ser, what was the word? Descajada. Descajada. Tú puedes ser descajada también. Verse 21, for if God did not spare the natural branches, he will not spare you either. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti va a which one is it? Tampoco a ti te perdonará. Now, there is yes, the new covenant is, wow, grace, 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 grace. El nuevo pacto es gracia, gracia, gracia. But that grace is only good if you have faith in it.
Pero esa gracia solamente es bueno si tú tienes fe en ella. If you fall out of faith, if you start to have unbelief, Si tú caigas en incredulidad y ya no tienes fe, be fearful. teme. Verse 22, behold the kindness and the severity of God. Dice el versículo 22, mira entonces la bondad y la severidad de Dios. To those who fell, severity, but to you, God's kindness. Para Yeah. los que cayeron, severidad, pero para ti, bondad de Dios. If, Y luego dice, sí, if, una pequeña palabra, sí, if you continue in his kindness, otherwise you also will be cut off. si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Question, Pregunta, here's a question. aquí hay una pregunta. Can you lose your salvation? ¿Puedes perder tu salvación? Absolutely. Sí, absolutamente. Absolutely. So if you hear of a teaching of new covenant that is a once you are saved, there's no way that you can fall out of it, that's wrong. Si tú escuchas una enseñanza acerca del nuevo pacto, que una vez que eres salvo, no hay ninguna manera que nunca puedes salir, está mal. The question is your heart in faith and yeah, in faith. Porque la cuestión es tu corazón, en fe. Yo pienso en Juan 15, cuando él dijo, si permaneces en mí, Right. y yo en ti, hablando de la rama y de otra vez de ramo, ¿no? Y de que Dios es el jardinero y todo eso, pero siempre diciendo que buscando fruto. Y cuando encuentra fruto, Dios nos pudre y hacemos más fruto. Pero uno que no pertenece en Cristo se seca y está cortado y No. está quemado. Yeah. Verse 23, look at this. Versículo 23. And they also, if they do not continue in their unbelief, they will be grafted in. Y también ellos, si no continúan en su incredulidad, serán injertados. For God is able to graft them in again. Porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. You see, there's that hope. Mira, ahí está la esperanza. Amen. For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are natural branches be grafted into their own olive tree? Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más esto? Que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Now, Paul is setting you up for prophecy. Olivo. Entonces Pablo está listo para profetizar. He's putting you in a position to where you will receive a prophecy. Está poniéndote en una posición para recibir esta profecía. Okay, now hear what the prophecy Y is. escucha lo que es la profecía. Verse 25. Versículo 25. For I did not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, Porque no quiero, hermanos, que ustedes son mal informados de ese misterio. so that you will not be wise in your own estimation, Para que no sean sabios en tu propia opinión. that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles have come in. Que un endurecimiento parcial ha acontecido a Israel hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles. Hasta que what? Hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Well, the Gentiles have got to come to their given time. Remember the word kairos?
los gentiles tienen que llegar a un cierto momento. ¿Se acuerdan de la palabra kairos? El That's- tiempo kairos. That's how God looks at time, the fulfillment of the event. Así es como Dios ve el tiempo, cuando se cumplen eventos. And when the Gentiles have completed their time, they've come to their fullness. Y cuando los gentiles llegan a su cumplimiento de tiempo y han llegado a la plenitud, Then something is going to happen. entonces algo va a pasar. Look at verse 26. Mira el versículo 26. And so all Israel will be saved, Y así todo Israel será salvo. just as it is written, the deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Verse 27, and this is my covenant with them when I take away their sins. Y ese es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. From the standpoint of the gospel, they are enemies for your sake, us Gentiles. En cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de ustedes, los gentiles. But from the standpoint of God's choice, they are beloved for the sake of their fathers. Pero en cuanto a la elección de Dios, ellos son amados por causa de los padres, For the fathers, their forefathers, por los the, antepasados, the history of the Jewish nation, por la historia de la nación judía, the promises that por was las given to promesas them, que les fueron dados. how God dealt with them and how, just like Isaiah, or just like Elijah. Elijah was saying, I'm the only one. God says, no, I have 7,000. Por todas las promesas y cosas que Dios ha dicho, y así como Elías dijo, yo soy el único, y Dios dijo, no, yo tengo 7,000. Verse 28, Versículo 28. for the gifts and the calling of God are irrevocable. Versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Meaning what God has given, he cannot take it away. Eso quiere decir que lo que Dios nos da o lo que Él ha dado, Él no va a quitar. The promises, the covenants, Sus promesas, los pactos, they will never be taken away. jamás serán quitados. So if they will return in repentance and belief, Pues si ellos regresan y se arrepienten y creen, they have a very special place with God tienen un lugar muy especial con Dios. because of all that history, all that Por, promises. por toda la historia y todas las promesas que tienen. Verse 30, Versículo 30. for just as you once were disobedient to God, but now have been shown mercy because of their disobedience, so these also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you, they also may now be shown mercy. Is that just 30? 30 and 31. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora Él les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la gracia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. We are pure objects of mercy. Somos objetos de pura misericordia. We have not earned this salvation. No merecemos esta salvación. We were sinners, Fuimos pecadores, lost, perdidos, but God. pero Dios. And that's what it's going to be with the Israelites, but God. Y así va a ser con los israelitas, pero Dios. He is going to turn their hearts and give them a heart of flesh rather than stone. Va a cambiar sus corazones, les va a dar un corazón de carne en vez
de piedra. Verse 32, for God has shut up all disobedience so that he may show mercy to all. 32, porque Dios ha encerrado a toda desobediencia para mostrar misericordia a todos. Wow. Wow. Verse 33, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Versículo 33. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Like Maggie was saying, how unsearchable are his judgments and unfathomable his ways. Como estaba diciendo Maggie, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. What a mystery. Qué misterio, What a mystery we're talking about right here. qué misterio estamos viendo aquí. For who has known the mind of the Lord? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Or who has become his counselor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? Or who has first given to him that it might be paid back to him? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? For from him and through him and to him are all things. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. To him be the glory forever. A él sea la gloria para Amen. siempre. Este versículo de quién ha conocido la mente del Señor, quién ha llegado a ser su consejero, quién le ha dado a él primero para que él se tenga que recompensar. Nadie, nada, todo viene, tiene su comienzo en él, Mhm. todo. No hay nada que siempre, por eso él siempre recibe toda la gloria para todas las cosas. I think there was one time when I thought I kind of had a good understanding of everything. Yo creo que yo pensé en un tiempo que yo tuve un buen entendimiento de todo. But I have found that God's ways are such higher than mine. Pero yo he encontrado que las maneras de Dios, sus caminos son muchos más altos que los míos. I can only think of this as the revealed mystery, and I'm still having problems getting my head wrapped around it. Eso es un misterio ya revelado, pero aún todavía me cuesta trabajo entenderlo. God is good, Dios es bueno and he is faithful to his covenants, y Él es fiel a sus pactos, to his callings, and to his giftings. a los dones que Él da, You know, al llamado que Él da. some of you have got some very strong giftings on you, and you won't be able to get away from it. Algunos de ustedes tienen dones muy fuertes en sí y no van a poder escaparlo. They are irrevocable. Son irrevocables. You can't escape. No puedes escapar. You might as well use it. Mejor úsalos. Let God be glorified. Deja que Amen? Dios sea glorificado. Okay, we have 5 minutes. How about some comments? Queda before we 5 leave? minutos. Unos comentarios antes de We'll salir. be starting chapter 12 next week. Próxima semana empezamos con capítulo 12. That's a good chapter, but boy, it's going to be tough Es un buen capítulo, pero va a ser duro because it gives us a guide. porque nos da una guía. All right, any comments? Comentarios, preguntas. What have you got out of this chapter? ¿Qué recibiste de este capítulo? Maggie. Ay, pues su gracia es la que hay que tomar, que nosotros no somos nada, no tenemos cosas que no, pues que fuimos traídos aquí, o sea, es algo que confronta probablemente no mi espíritu, sino probablemente mi alma, ¿no?
el saber que por gracia estamos aquí y probablemente también aceptando que somos elegidos, que por algo nos prepara y nos habla de esta manera, que son cosas realmente hacia el espíritu, que no tienen que ver con la carne, ¿no? Ujú. Esto confronta toda mi persona. Amen. Ujú. Amén. Amen. Thank you. Ujú. Hector, yes. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Este capítulo me gusta mucho porque veo cómo es el amor de Dios para cada uno de nosotros y cómo, no siendo sus hijos originales, por así decirlo, pone al mismo nivel. Y es comprensible ese amor, ¿no? Yo lo veo en mi familia o en mi familia. Nosotros somos 2 hermanos, por así decirlo, originales, y mi hermana más pequeña fue adoptada. Cuando nosotros teníamos 18 o 20 años, ella fue adoptada, llegó recién nacida a nuestra familia. Y el amor de mis padres para con ella, híjole, es exactamente el mismo amor con el que nos crearon a nosotros. Y no hubo distinción en todos estos años con ella, ¿no? Y este amor que ejemplifica aquí Pablo, me recuerda mucho a mis papás, cómo esa hermana fue insertada en la familia y fue creciendo, y el amor fue igual, parejo para todos. Ella, pues con los años se ha ganado, por el amor y misericordia de mis papás, pues ser parte de una herencia, ser parte de todas las bendiciones que han tenido mis padres, y ella los ha sabido disfrutar, ¿no? Y nosotros como hermanos originales, siendo a lo mejor un mal ejemplo, pero como siendo nosotros el pueblo judío, pues hemos aprendido y hemos querido también a mi hermana, tal y como es. No hacemos distinción de que eso no es de sangre, no, nosotros hemos amado a nuestra hermana desde pequeñita porque vimos que era una bendición para nuestra familia, ¿no? Entonces, yo creo que así debe de ser el pueblo judío espero que más adelante, ¿no? Ver a sus hermanos gentiles insertados en el reino de Dios e irlos amando como a la par, como coherederos, como hijos también de ese Dios, y que a final de cuentas pues dice que nos va a perdonar a los dos por igual, fallemos o no fallemos, va a tener la misma misericordia por un hijo que sea original o por un hijo que sea adoptado. Entonces me da mucha claridad y mucho entendimiento de este capítulo, ¿no? Cómo lo aplico, cómo lo aplicamos a nuestra vida. No he tenido yo la oportunidad de conocer a un judío. No sé cómo piensen ellos, no sé qué tengan en sus corazones, pero yo creo que espero en Dios que les sean abierto los ojos, les sean abiertos sus corazones para después ellos poder recibir esta bendición, ¿no? Y aunque tienen una promesa como pueblo original, pues que también tengan esta bendición de ser bendecidos. Y a mí lo que nada más me causó una pregunta, Geiran, es en el versículo 25. Dice, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hoy en día somos muchos gentiles. Entonces, ¿se irá a tardar todo esto? Porque pues
pues la población sigue creciendo, el evangelio se sigue compartiendo, pero pues vemos que todavía hay mucha resistencia y todo. Entonces, pues yo creo que, no sé, a lo que yo entendí es que pues le falta mucho al pueblo de Israel para que pueda ser quitado este endurecimiento de su corazón. I don't know when the time of the Gentile will be up. No sé cuándo termina el tiempo de los gentiles, But I do know that before the Great Tribulation, God is going to be moving upon Israel. pero sé que antes de la gran tribulación Dios va a estar moviendo sobre Israel. It's not going to be during the tribulation time that God's going to be working among the Jewish people. No va a ser durante la gran tribulación que Dios esté trabajando entre el pueblo judío. If you will look at the book of Revelation, Si ves el libro de Apocalipsis, there's 144,000 Jewish people hay 144,000 judíos that are with Christ que están con Cristo. during that time. You know, there's 144,000, Con Cristo durante ese tiempo, 144,000. and these are very special because they've never been with a woman. They've been totally separated to God. Y son gente muy especial que fueron separados para Dios santos. Nunca estaban con una mujer. Dice que estaban separados. And so that tells me that, yes, God is going to do something great among the Gentiles, Entonces eso me dice que or Dios to the Jews. va a hacer algo muy grande entre los judíos. And I think we're going to be seeing it more and more. There's a lot of things going on right now. Y creo que lo vamos a ver más y más. Hay muchas cosas sucediendo hoy en día. Today we were talking, and Beta said that one of the big preachers, the third Great Awakening. Great Awakening. Hoy estuvimos platicando y yo escuché que alguien dijo, algún predicador famoso dijo que estamos entrando en el tercer gran despertamiento, del gran despertar. If you see what God's doing all over the world, I mean, He is moving powerfully. Si ves que Dios, lo que Dios está haciendo en todo el mundo, está moviéndose poderosamente. People get healed and saved, and Gente están siendo salvos y sanos. and I think it's the one big push, maybe to end the end of the Y Gentiles. puede ser el gran empuje para terminar con el tiempo de los gentiles. I don't know. No sé. I don't know. I just know God's going to do something. Solo sé que Dios va a hacer algo. Yo solo quería comentar, Héctor, nosotros tenemos la experiencia también de la adopción, ¿no? Con Andrea. Pero y otra cosa que yo pensé es que la persona adoptada no tiene nada que ver. Son por la misericordia de Dios, fuimos adoptados. Por la misericordia de los padres, fueron adoptados, ¿verdad? Y fue muy, muy bonito y muy claro lo que dijiste, usando esta comparación de cómo somos adoptados en esta familia. We have one daughter that's natural. We have one daughter that's Tenemos not, una hija natural y otra adoptada. and we love them both Y amamos a las dos equally. igual. One's a product out of a sexual relationship. Uno es producto de una relación The other one is a product out of choice. y la otra es producto de una elección. Okay, and so the adopted ones, they have a very special place. You know, they're in the heart, Entonces los hijos adoptados tienen un lugar muy especial en el corazón también de because los padres, they were elected. porque fueron elegidos. And but that doesn't mean that the naturals Pero tampoco significa que los naturales no son importantes. are second.
o no son de segunda clase. No. Ujú. Jeannie, you have a hand up. Ginny, Oh, sí, ay, a ver cómo lo puedo explicar. Dijiste lo de que podemos perder la salvación. Me llamó mucho la atención en los versículos 23 y 24 y un parte del 25, que nos tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestra creencia, en Bien. mantenernos en ese camino angosto. Y aquí en el 25 dice, no seas inteligente, o sea, no seas sabio en tu propia estimación. No sé si lo estoy diciendo bien en español. Entonces, yo creo que nos puede pasar que, pues puede pasar a todos, a predicadores, pastores, a todos que ya llegan a un momento de, oh, yo puedo hacer esto, como que ya se olvidan de Dios, como que ya se creen que lo están haciendo por su propio esfuerzo, no lo sé, pero aquí habla en el 23 de, no, perdona, 22, de cómo vemos la bondad de Dios y al mismo tiempo su severidad, ¿verdad? Con las personas que caen, pero se mantienen caídos. Esos son los ¿cómo se dice en inglés? Fallen back, algo así. backslide. Perdón. They call it backsliding, right? Backsliding, yeah. Pero a mí lo que me encantó, me da mucha esperanza, como Pablo, ¿no? Donde dice aquí que, sí, en el 23, pero aún así, si ellos no continúan en su incredulidad, pueden volver a injertarse, a volver. Dios es tan misericordia, porque yo había malentendido o alguien me malinformó que una vez que ya estás backsliding, que ya te vas para atrás, que usan el versículo donde dice, es mejor que ni hubieras creído, que es peor, pero yo no sé, no creo que está hablando de lo mismo, ¿verdad? A ver No. si me... No, ¿verdad? No. Verse 23 says, and they also, if they do not continue in their unbelief, they will be grafted in because God is able to graft them in again. Right. Ujú. We're not talking about that because, see, they haven't had the full knowledge. Ajá, porque no estamos hablando de eso, de que no tienen chance, porque no han tenido todo el conocimiento de la verdad. Hebrews gives two warnings, En Hebreos hay dos advertencias, but they're two warnings to people who has known the truth, pero son dos advertencias a gente que conocen la verdad, that has experienced the goodness of God. que han experimentado la bondad de Dios. Well, these people, they haven't known the truth. Esta gente que estamos hablando aquí no han conocido la They've verdad, been blinded. fueron ciegos, They've been captivated by the devil, just Y el like you and I diablo. were captivated Ajá. by the devil. estaban cautivos por el diablo como tú y yo But fuimos God, antes, but God, pero Dios, in His mercy and His great en su love that He has for us, misericordia y su gran amor que tiene para nosotros, because by grace you have been saved, porque por gracias has sido salvo, but God. pero Dios, It's my favorite verse in the es Bible. mi versículo favorito en la Biblia, pero, God. pero Dios. Amén, amén. Otra Ujú. cosa, gracias, Galen, gracias. Sí, ya lo entiendo muy bien. ¿Qué quiere decir stupor? Stupor es como un sueño profundo, como, ¿qué viene siendo stupor? Stupor. ¿Qué significa? No estoy... Super. A stupor Yeah, I means, think that'd be, yeah, Uh-huh. I think you got a good definition. that's a there, good yeah. definition. Un sueño Como profundo. un sueño profundo que no puedes despertar. You can't wake up to the Mhm. reality, right? Ujú. Gracias. Mhm. No Sí. estaba segura, porque sí tiene mucho sentido. Yes. Sí, me acuerdo que a veces cuando Galen estaba predicando en las congregaciones o en torre, y yo a veces, yo podría ver algunas personas que a veces tenían ese como la inclinación de siempre estar durmiendo. ¿No? Yo quería ir y despertarlos. Eso es bueno. Está Pero predicando. podría ser un poco como el enemigo que no quieren que escuchen, Parece que- ¿verdad?
Sí, Could para be the calor, Está puede bien. ser el predicador. no, no es el predicador. Hilda, tú tienes el micrófono quitado. Sí. ¿Quieres comentar? Sí, yo algo muy sencillo, pero para mí muy grande. Tú dijiste que hemos aprendido de este capítulo. Pues yo creo que desde que empezaste Romanos, yo he aprendido a muchas cosas. Su presencia, estar en su presencia. Él me comparte de su amor, de todo, pero es valiosísimo. O sea, yo ahora ya no lo veo como antes, años atrás, que me sentía bien, que alababa y glorificaba a Dios y sabía que estaba cerca de mí, pero ahora es como que una comunión más plena, más íntima. Él me comparte de su sabiduría para que yo no caiga en su palabra. Entonces, Él me ha enseñado a morir todos los días, pero en cada momento. Porque si yo no muero, yo fallo. En cualquier cosita puedo fallar, ¿me entiendes? Y se vuelve como una costumbre. Eso me ha ayudado desde que estoy leyendo Romanos. Y por eso que he comprendido a morir cada día para poder corresponderle a Él. Porque nosotros tenemos que corresponderle a Él. Tanta grandeza, tanto amor. Y aquí en mi versión, del 11, el 16, dice, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrece las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecerán a él. Yo me siento como que yo le pertenezco a él, porque estaba hablando este joven de la adopción y sí es cierto. Yo cuando vine a Cristo, yo quería tener un papá. Yo no tuve un papá de niña. Yo anhelaba un padre, pero gracias, no importó, pasaron muchos años para darme cuenta que Dios era mi papá, pero que yo tenía una voluntad también de buscarlo a él, ¿me entiendes? No nada más él a mí. Y él me alcanzó, me tocó y me adoptó como hija y siempre le estoy agradecida. Siempre aprendemos en la palabra algo, aunque tengamos años. Y estos para mí, vuelvo a repetirlos y me han escuchado, son los mejores años de mi vida. La estoy saboreando, ¿me entiendes? Yo la estoy escuchando y ya la aprendí, me aprendí versículos, no, estoy viviendo con pruebas grandes, con situaciones difíciles, pero la estoy saboreando. Hilda, A mí esto ¿cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? lenguaje actual. ¿Lenguaje actual? Gracias. Sí. Entonces me tocó muy fuerte leer este versículo. Entonces, si yo le doy lo mejor, yo trato de darle lo mejor, pero el enemigo también, hay que estar alertas porque viene a robarte. Cuando tú le das más a Dios, viene a quitarte esa paz y ese gozo. Pero no importa, es una lucha y tenemos que aprender. He aprendido muchísimas cosas, pero también llevarlas cada día a la práctica. Entonces, eso es lo que te quiero decir en conclusión. Lo estoy viendo y lo estoy reflejando y que se vea el fruto. Es como cuando tú vas al árbol, yo tengo un árbol de limones y cuando los veo grandotes, agarro los más grandes, más bonitos, porque yo sé que cuando los parta, los exprima, va a salir mucho jugo. Así es el fruto, ¿verdad? Que mi árbol esté plantado junto a esas corrientes de agua, que Dios me esté dando la palabra todos los días, pero que yo la esté trayendo a mi ser, a mi corazón, y esté dando pasos de fe, creyéndole a Dios. ¡Ay, qué alimento tan maravilloso y tan poderoso! Por eso digo que
que, a ver, estar estudiando este libro es asombroso. Ya me imagino cuando toquemos otro libro más profundamente. Es que tú, Gaylan, has agarrado como un trozo de carne y la estás deshebrando para que nosotros podamos digerir. ¿Me entiendes? Así lo siento. Gracias. A ver. No sé si Héctor tiene su mano todavía o no lo bajó. No estoy segura. I think he's left. Not sure. Okay. Ok, vamos a orar. Padre, yo pido por la gente que está aprendiendo este libro, Señor, que nosotros podemos realizar profundamente lo que tú estás diciendo. Padre, ayúdanos a mantener cosas en el lugar correcto, en nuestra relación con los judíos, en nuestra esperanza de salvación para ellos y lo que tú vas a hacer en los últimos días, Padre. Gracias por su obra en nosotros y también en el mundo. En el nombre de Jesucristo, sea la palabra en ellos. Gracias, Padre. Amén. 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 Okay. Well, good night. Es siempre un placer estar con ustedes. Lo disfrutamos, ¿verdad? Oh, sí. Es como una reunión de familia cada domingo. Sí, señor. Sí. Que pasen buena semana, que estén bien y bien bendecidos todos. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu mami, Vada? El Se nombre llama de tu mami. Nona. 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 Ok, gracias. Gracias para ponerla en iglesia en casa, para orar diario. Gracias. Bendiciones. Los queremos mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye, buenas noches. Johnny. Bendiciones a todos. Bye. Adiós.